Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, ya vamos a dar inicio, vamos a esperar pronto unos 5 minuticos que se una más gente y arrancamos. ¿Listo? Muchas gracias a todos por su paciencia. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos.
Em, Vamos a dar inicio entonces al webinar. Ya les voy a compartir la presentación. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces. Bueno. Entonces, pues muy buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy, entonces, charlaremos acerca de esta oportunidad, digamos, bastante interesante que se presenta para los emprendimientos en esta situación. Digamos que es una situación que no deja de ser particular, pero al final del día, digamos, para el emprendedor eh, digamos, de esencia, el emprendedor real, pues es una situación en la que se presentan muchos retos, ¿m? Y que eventualmente pueden llegar a convertirse en oportunidades. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver, digamos, por la próxima hora es una perspectiva, pues, de cómo los emprendimientos podrían comenzar a, si se quiere, repensarse, inventarse, innovar, crear, etcétera, pero que de alguna manera actúen frente a esta situación. Entonces, bueno, denme un segundito y ya arrancamos. Bueno, les voy a compartir entonces mi pantalla para que todos estemos viendo la presentación. Bueno, entonces quisimos ponerle como título, ¿y ahora qué? ¿Cierto? Como, digamos, como un llamado eventual a la acción. ¿Mm? Emprendedor, perdón, que se respete, es un emprendedor que siempre ve en los problemas y siempre ve en los retos oportunidades para actuar. Entonces, como lo vamos a ver a lo largo de estos minutos, aquí les vamos a presentar una perspectiva y unas posibilidades. Si hay algo que hemos aprendido de esta crisis actual es que la incertidumbre es permanente y los cambios, por supuesto, se están presentando de manera constante. Y esta presentación, de hecho, pues ha sufrido o vivido ciertos ajustes, eh, ciertos cambios, precisamente por lo que ha venido pasando y por las circunstancias de alguna manera tan cambiantes. De alguna forma, para todos ha resultado un panorama bastante eh, como de película de ciencia ficción, ¿no? Entonces uno ve y trata de buscar fotografías de cómo están las principales ciudades del mundo y ve, por ejemplo, la Quinta Avenida en Nueva York, Times Square en Nueva York, bueno, las principales ciudades del mundo en realidad, y lo que se encuentra pues es un panorama, digamos,
bastante desconcertante. Incluso muchas veces a uno le toca como pellizcarse a ver si realmente lo que está pasando en la actualidad es o no real. El mismo Google todo el tiempo nos está actualizando, esto lo tomé ya hace unos días, esto no es actual, nos está actualizando de manera casi instantánea. eh, ¿Qué es lo que está pasando con la situación? En cuántos países está presente el virus? Entonces, como que ya es algo que tenemos como tan, si se quiere, como que hace parte de nosotros, que incluso hasta nos genera cierta incertidumbre, frustración o muchas veces dolor ver a nuestras ciudades desocupadas, eh, eh, como tan a la deriva en estos momentos. Bien. Sin embargo, yo creo que en este momento, como les venía comentando, uno puede llegar a tomar ciertas posturas de lo que yo debo hacer, digamos, como profesional frente a una crisis, de lo que debo hacer como un docente, como un emprendedor, como un asesor de emprendedores o incluso como un empresario, ¿sí? Entonces, todos de manera directa o indirecta tenemos responsabilidad frente a la crisis, ¿listo? O a la crisis actual. No es que seamos responsables de ella, pero sí tenemos responsabilidad de actuar sobre lo que está pasando. ¿Mm? Y actuamos fundamentalmente desde, digamos, nuestra posición de una entidad que apoya a los emprendedores y que le interesa que los emprendedores crezcan, y debemos actuar porque, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo pues proyecta que uno de los grandes impactos que va a tener la actual situación de, del virus, perdón, pues es que proyectan pérdidas de 195 millones de empleos alrededor del mundo. ¿Listo? Estos 195 millones de empleos tienen un montón de implicaciones. Tienen implicaciones, digamos, para las empresas, es decir, las empresas se están quedando cortas en función a pagar sus gastos, pero también tienen un impacto sobre todo muy significativo en relación a la demanda, es decir, habrá personas que o su poder adquisitivo se reduce o se elimina por completo. 195 millones de empleos en los próximos 3 meses es una cifra que a nosotros, a todos, de alguna manera nos alarma, nos impacta, pero también debería como de alguna manera llamarnos a la acción. Lo que estamos viendo en este momento es un estudio que se hizo los primeros días. Se hizo en Business Insider, en Euronews y sobre todo de cómo se mueven los productos en el retailer más grande del mundo, Amazon, en el que hay una serie de productos que sufrieron, digamos que un decrecimiento. ¿Listo? Dentro de esos productos que decrecieron está el equipaje, digamos, en función, digamos, de vuelos, los maletines, las cámaras, etcétera, digamos, una serie de productos que hasta cierto punto nosotros, digamos que considerábamos esenciales, pero ya no lo eran, es decir, los mercados están cambiando y se están yendo hacia otro tipo de productos y hacia otras categorías. Por el contrario, y la parte superior de la gráfica nos dice que, por ejemplo, tenemos productos como los guantes desechables, la medicina para la tos, el arroz y granos secos que han vivido o experimentado un crecimiento exponencial. Estamos hablando de 670% más en sus ventas. Entonces, de alguna manera, la demanda se desplazó hacia unos productos que responden a unas necesidades actuales muy puntuales. Esta información ustedes la pueden encontrar en Business Insider, en una publicación que con gusto pues se las puedo compartir. Aquí se ve, digamos, la evolución de muchos productos. ¿Listo? Muchos productos que sufrieron un decrecimiento y ahí vemos absolutamente de todo. Y creo incluso que nosotros en nuestros hogares hemos experimentado eso. Hemos experimentado esa variación, esos cambios, esas alteraciones en la forma en la que nosotros
vemos el mundo y nos enfrentamos a él, incluso a través de ejercicios más o menos básicos, digamos, de consumo, si se quiere. Esta fue una gráfica que mostró la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá hace unas semanas, en el que mostraba, y esto parte de Deloitte, digamos la consultora, la compañía internacional, que mostraba cómo se iba a comportar la, la demanda de ciertos productos y más que la demanda, incluso el comportamiento de ciertas empresas dependiendo del sector en donde estén ellas. ¿Mm? Entonces, si nosotros tenemos una empresa o un emprendimiento enfocado en la alimentación, nos está yendo súper bien. ¿Listo? Y nos está yendo súper bien porque esos son los artículos esenciales que en este momento se están digamos, demandando en el mercado. Estamos hablando de alimentos, el mercado normal, pero también otro tipo de productos que el mismo mercado y la misma situación los está exigiendo. Pero ¿qué pasa si mi empresa, por ejemplo, es de retail, si tengo un restaurante o si tengo un cine, si tengo una agencia de viajes o si tengo un hotel? Esta gráfica al final del día yo considero, y después obviamente una visión muy personal, que brinda una digamos, visión bastante optimista respecto a la situación actual. Estamos aquí en la mitad entre abril y mayo, bueno, ya más cerquita mayo que abril, y teóricamente hacia junio se comenzarían a reactivar ciertas actividades comerciales y ciertos sectores, ¿listo? Ya, digamos, uno le deja a los epidemiólogos y a la gente pues experta en este tema, pues que hagan una lectura de si puede haber otros picos de contagio, etcétera, etcétera, pero esto se hace en proyección o teniendo como en cuenta un solo pico de contagio que es el que estamos viviendo en este momento. Entonces, claro, se proyecta que hacia diciembre las empresas pueden eventualmente estarse recuperando, en relativa recuperación. Y es como allí lo plantea Deloitte, como una Navidad austera. Sin embargo, este panorama puede, sin problema, en este momento o mañana cambiar. ¿Mm? Y de alguna manera nos plantean ciertas lecciones aprendidas, o por lo menos yo les propongo a ustedes unas lecciones que por lo menos de manera muy personal me han quedado. Y es, bueno, primero, pues nadie estaba preparado, es decir, no, ni los países, ni las empresas, grandes o medianas, pequeñas, micro, ni las personas, ni las sociedades, absolutamente nadie estaba preparado para una situación como esta. Sin embargo, sí ya varias voces habían advertido que podía existir una crisis, digamos, mundial generada por un virus. Digamos, se ha hecho famoso un TED Talk del año 2015 de Bill Gates y pues, digamos, los que hemos seguido de cerca la carrera de él, nos damos cuenta que, bueno, él comenzó en Microsoft, pero abandonó Microsoft y comenzó junto con su esposa una fundación que se llama Bill y Melinda Gates Foundation, y con esa fundación comenzaron sobre todo a trabajar en temas de virus, bueno, salubridad en general, en países en vía de desarrollo. Fundamentalmente trabajan en África. Han tenido varias inversiones y grants aquí en Latinoamérica, pero fundamentalmente en África. Entonces están trabajando, por ejemplo, muy fuerte con el ébola en África. Y digamos, esta conferencia se hizo famosa en YouTube porque él decía, yo a lo que más le tengo miedo en este momento es que ningún país está preparado para una pandemia y es lo que está pasando. Tercer punto, hay mucha incertidumbre y con incertidumbre la gente no compra o no compra lo que compraba antes, es decir, los hábitos de consumo se han ido cambiando o ajustando. ¿Mm? Otra lección aprendida, y de alguna manera estas tres van conectadas, es que hemos cambiado y al parecer esos cambios van a durar. ¿Mm? Eh, si nosotros entonces como, digamos, como esas células de los mercados cambiamos, los mercados tienen que cambiar. Y si los mercados cambian, perdón, las empresas tienen que cambiar. O sea, ahí no hay opción. ¿Mm?
Incluso muchas veces en los talleres o en las clases que yo doy, les pongo ejemplos de compañías muy grandes que tenían todo el músculo financiero para adaptarse a las nuevas condiciones de mercado y no lo hicieron. Y no lo hicieron fundamentalmente porque eran organizaciones demasiado rígidas y su estrategia era tan rígida que, uno, no leyeron los cambios del mercado, no leyeron los escenarios a futuro, y cuando los leyeron era muy tarde para actuar e internamente no estaban preparados para actuar. ¿Listo? Entonces yo creo que al final del día podemos resumirlo todo en esta palabrita. Es todo cuestión de perspectiva. Si hay algo por lo que destacan los emprendedores es precisamente por asumir una perspectiva alternativa frente a los problemas. Es decir, un emprendedor no ve un problema como una implicación negativa, sino ve un problema como una oportunidad. Entonces es válido hacernos esta pregunta. Es válido hacernos o preguntarnos a nosotros mismos, ¿es toda esta situación que estamos viviendo un problema en realidad? ¿Mm? O si realmente lo que está resultando negativo es que el cambio que se generó fue demasiado rápido, es decir, se aceleraron muchos cambios. ¿Mm? Y por eso, digamos que de alguna manera se plantea como un trauma, ¿sí? Esos cambios rápidos se ven como un problema cuando realmente no lo son. ¿Sí? Y yo quisiera plantear más preguntas. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasaría si esta situación que estamos viendo en la fotografía eh, se mantiene? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con experiencias como estas? ¿Qué pasaría con los conciertos? ¿Qué pasaría con los conciertos? ¿Qué pasaría con las salas de cine? Yo no sé si ustedes, por ejemplo, sé que hay muchas personas que compraron una boleta para Stereo Picnic e iban a ir, creo que ya pasó, la fecha inicial ya pasó, lo prolongaron para noviembre, entonces es un evento en el que iban miles de personas. Entonces uno se pone a pensar y dice, pues madre, ¿cómo van a ser los conciertos del futuro si tenemos que guardar 1,5 o 2 metros de distancia entre nosotros mismos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con el cine? Uno se pone a pensar incluso en el caso de Cine Colombia y dice, yo como, digamos, si yo fuera gerente de Cine Colombia, estoy en un problema grande porque tengo toda la infraestructura montada, tengo unos activos, hice unas inversiones muy grandes, no solo en las salas de cine, sino también en adquirir unas licencias de unas películas que se iban a estrenar, pero que ya no se van a estrenar. ¿Qué hago? ¿Cómo transformo todos esos recursos que tengo para que respondan a la demanda y a las condiciones actuales del mercado? Y probablemente esta imagen que vamos a ver, que estamos viendo, pues no se va a volver a repetir, o por lo menos no, o por lo menos no durante un tiempo. ¿Listo? Esas filas largas de mercado, eso probablemente no va a suceder. Entonces la pregunta grande es, ¿qué pasa si todo esto se mantiene? Como muchos expertos han denominado esto como la nueva normalidad. ¿Mm? ¿Qué va a pasar si el distanciamiento social se mantiene? ¿Qué va a pasar con los restaurantes? Todas esas experiencias que requerían de un contacto físico, incluso qué pasaría con nuestras relaciones humanas. ¿Mm? Entonces, digamos que aquí yo quise recrear el comportamiento de una empresa X o emprendimiento X. Entonces me dio por emprender en octubre del año pasado, por decir algo, y mis ventas comenzaron a crecer. Digamos, estaba en una etapa de crecimiento, de introducción, perdón, de mi producto, y estaba llegando preciso a la maduración del producto cuando apareció el virus. ¿Mm? Y con la aparición de ese virus, digamos, estamos hablando vamos a hablar de una empresa que vende zapatos de cuero, por decir algo, por poner algún ejemplo. Y la aparición de ese virus me generó a mí, pues, una caída vertiginosa de mis ventas. ¿Mm? Obviamente las empresas grandes o medianas pueden hasta cierto punto manejar esta situación. Pero los emprendimientos en etapa muy temprana, es decir, empresas que tengan menos de 5 o 6 años, pueden llegar a sufrir.
Pero vea que esto le pega a todo el mundo. Posiblemente todos conocemos Airbnb. Airbnb es una plataforma por medio de la cual las personas pueden acceder a una, digamos, habitación en cualquier lugar del mundo, y en la que yo, si tengo una habitación en mi casa, puedo alquilarla a través de Airbnb. Obviamente, el peor escenario para Airbnb se volvió realidad. ¿Cuál era ese escenario? Que se le cerraran los aeropuertos y que se cerrara el transporte y el turismo en general. Entonces, claro, Airbnb quedó completamente bloqueado. En un podcast que escuchaba yo en estos días al gerente de Airbnb, él decía, vea, nosotros lo que hicimos fue, obviamente, facilitar todas las cancelaciones de las reservas, uno. Dos, comenzamos a reembolsar parte de las reservas a quien iba, digamos, a las personas que iban a prestar el servicio de alojamiento, no la totalidad, pero parte. Tres, bajamos al máximo que se pudo los gastos de mercadeo. Ujú. Y cuatro, los fundadores, y vea que esto habla muy bien del equipo emprendedor, o bueno, ya pues de estos empresarios enormes. El equipo emprendedor, los fundadores y cofundadores, se cortaron el sueldo. ¿Para qué? Para pagar su nómina, para pagar los distintos gastos que tiene cualquier empresa. Esas actividades, esas estrategias que les acabo de describir de Airbnb, eh, generaron, por ejemplo, que lograran gestionar un préstamo. Sí o sí fue un préstamo, no fue una inversión, fue un préstamo de $1 billón. Y $1 billón que lo están usando en un nuevo Airbnb que ya vamos a ver más adelante. Entonces, empresas como Airbnb se pueden preguntar dónde actúo, porque hay dos posibilidades para las empresas y los emprendimientos de actuar. Yo puedo actuar en el presente, es decir, ser reactivo, o puedo actuar para el futuro, es decir, ser proactivo. Actuar para el presente, ¿qué significa? Significa resolver las urgencias que tiene cualquier empresa. ¿Listo? Resolver las urgencias, perdón, que tiene cualquier empresa. ¿Qué tipo de urgencias? Hombre, la nómina, los servicios, gastos como el arriendo, como, no sé, licencias que puedan llegar a tener, pago a proveedores, etcétera, etcétera. Entonces ahí, ¿qué acciones pueden llegar a tomar los emprendimientos o las empresas? Pues cortar algunos gastos, cortar algunos salarios, reducir nómina, que por supuesto, pues estas últimas dos, pues no son el escenario ideal, o pueden sacar nuevos productos al mercado con los recursos actuales que tiene la empresa. Por ejemplo, si uno se pone a pensar, yo no sé si ustedes conozcan una empresa que se llama Suárez. Suárez hace ropa para ciclismo. Entonces ellos hacen la ropa de la selección Colombia de ciclismo, son ellos. Entonces, ahorita nadie está comprando ropa de ciclismo, o no al nivel que se vendía, digamos, en enero o diciembre. ¿Mm? ¿Qué hizo Suárez? Pues lo que hicieron muchas empresas que tenían una infraestructura para desarrollar productos textiles, es decir, tapabocas. Esta es una estrategia reactiva que por supuesto es válida para favorecer, digamos, el futuro inmediato y la urgencia de los emprendimientos o de las empresas, que es caja, gastos, lo que tengo que pagar día a día. Eso es, ¿listo? Pero resulta que este tipo de necesidades, sea tapabocas, sean los guantes, sean las máscaras para los médicos, pues pueden llegar a tener demandas que son limitadas en el tiempo, es decir, que tienen un pico y que eventualmente puede llegar a caer. De pronto no al nivel que en el que estaban antes, es decir, van a haber más personas que antes usando tapabocas, pero tal vez no todo el mundo va a tener que usar tapabocas en un futuro o un mediano plazo. Es decir, esa demanda, digamos, es limitada en el tiempo. Entonces, cuando eso pase, pues a Suárez le toca otra vez cambiar, pues no cambiar su infraestructura de manera, digamos, muy dramática, sino lo que puede hacer Suárez es volver a ajustar parte de su infraestructura,
a hacer, si se quiere, unos pequeños cambios dentro de sus plantas, volver a activar el tema de mercadeo hacia su producto principal y listo. Pero entonces estas estrategias las asumen las empresas o los emprendimientos en la crisis para responder al ya, a la hora. Pero existe también otra posibilidad, y es la posibilidad de actuar hacia el futuro. Y eso entonces requiere 3 acciones de parte de los emprendimientos y de los empresarios. Acción número 1, imaginar el futuro. Acción número 2, planear sobre ese futuro. Y acción número 3, ejecutar actividades dentro de mi empresa que respondan a esas condiciones futuras de los mercados. Porque es probable que la situación actual se mantenga. Bloomberg hace unos días republicaba una investigación de Harvard que decía que es probable que el distanciamiento social se mantenga en algunos lugares y bajo algunas circunstancias, pero se mantenga hasta 2022. Entonces, en ese sentido, uno ¿qué hace? Incluso, a ver, no solo desde el punto de vista empresarial o de emprendimiento, sino también desde el punto de vista personal. Es decir, vamos a cambiar y esos cambios se van a mantener. Entonces, de aquí para adelante en esta charla, yo quisiera comentarles un modelo que, digamos, que he venido construyendo con retroalimentación de varias personas y que por supuesto está soportado en algo ya existente, que es un modelo de adaptabilidad de las empresas. Esto viene de un libro de un autor que se llama Juan Carlos Eijols, que se llama Capacidad Adaptativa, y en ese libro él plantea diferentes modelos o métodos, mejor, para que las empresas, organizaciones, es decir, el libro no está enfocado en emprendimientos, sino está enfocado en organizaciones, se adapten a las nuevas circunstancias de un mundo que está cambiando cada vez más y en este momento rápido, cada vez más rápido. Entonces, digamos que ya lo vamos a desmenuzar un poquito, pero tenemos 3 etapas. La etapa de definiciones, en donde yo tengo que poner, si se quiere, una estructura básica sobre la que yo voy a actuar como emprendedor y como emprendimiento. La etapa de despliegue, en donde voy a, digamos, aplicar toda esta planeación estratégica que lleve a cabo en las definiciones. Y la etapa de sostenibilidad, en donde encuentra mi solución en el mercado y mi emprendimiento cerca de cierta, estabilidad, ¿listo? Cierta madurez, ¿bien? Y esto no es más que puesto, el ejercicio de emprender puesto sobre una plantilla de adaptabilidad, ¿listo? Entonces, las definiciones que tenemos. Tenemos unas dimensiones que son adaptativas, es decir, la dimensión adaptativa se puede definir como las diferentes, si se quiere, perspectivas que los empresarios o emprendedores deben tomar para actuar en el futuro, ¿sí? Perspectivas como escenarios, como el ambiente que rodea el emprendimiento, como el ambiente que yo tengo que poner en un emprendimiento que se enfrenta a unas condiciones tan cambiantes en el mercado. Y encuentro también una dimensión técnica. Y entonces la dimensión técnica tiene 3 pilares. El libro originalmente propone 5, pero el libro pues responde a una realidad empresarial. Y aquí no estamos hablando de empresas, sino de emprendimientos. Entonces el libro propone, por ejemplo, el propósito, la estrategia, la estructura, la cultura y el talento. Aquí lo vamos a resumir en 3: propósito, la estrategia y la cultura. Y que por un lado, hagan de cuenta que toda la parte de definiciones es el papel, ¿sí? Entonces es la estrategia sobre papel, la despliegue, entonces es la acción. Y en la parte técnica, el despliegue se refiere a lo que debo aprender, es decir, a qué competencias me va a exigir a mí
el futuro. ¿Listo? Entonces, vamos a definir cada una de estas etapas. ¿Listo? Comenzamos obviamente por las definiciones. ¿Mm? La parte de abajo, el propósito. Yo creo que un ejercicio que hacemos en Centro Progresa que apunta a la identificación del propósito es el famoso círculo dorado, ¿cierto? En donde uno identifica el porqué de los emprendimientos, es decir, el por qué existo yo como emprendedor, el por qué existe mi empresa en el mercado como emprendimiento y el por qué soy importante en la vida de mis clientes. ¿Mm? Entonces, tener un propósito como emprendimiento en estos momentos es crucial, porque al final del día, y si ustedes lo ven en torno a planeación estratégica de cualquier empresa, este es el norte. El propósito siempre es el norte, o debería ser el norte estratégico de cualquier empresa. Entonces, en ese sentido, en propósito tenemos, digamos, 5 puntos sobre los cuales debemos hacer cierto énfasis. Primero, debemos crear emprendimientos que hagan diferencia. ¿Sí? Emprendimientos que marquen la diferencia en el mercado. No solo diferencia referido a sus competidores, sino diferencia al mundo, es decir, que haga al mundo una sociedad o que haga a la sociedad algo distinto. ¿Mm? Asimismo, debo trabajar, bien sea con los socios o bien sea con los empleados, con gente con propósito y que los propósitos estén alineados. ¿Mm? Por supuesto, debo crear un emprendimiento que se proponga dejar un legado, que establezca una conexión y que al final narre algo, un relato. ¿Mm? Y cuando uno se pone a pensar en este tema del legado y el relato, uno se pone a pensar en las empresas más tradicionales de la economía colombiana. Entonces se pone a pensar, por ejemplo, en el Only. Sí, no va a pasar, pero de aquí a mañana Almacenes Only desaparece. eh, em, Todo el mundo se va a acordar del Only. Todo el mundo. ¿Mm? Todo el mundo va a decir, ah, claro, es que eran esos almacenes en donde bajaban las prendas con una canasta, en donde podían, perdón, a- acceder a ropa para el hogar, para los niños, en general para la familia, a un muy buen precio, y ese es el legado del Only. De nuevo, si de aquí a mañana esos almacenes desaparecen, que no creo que vaya a pasar, eso es crear legado, eso es contar algo. Ujú. En este caso, al mercado colombiano. Entonces, identifiquemos el propósito, el por qué queremos emprender. En ese sentido, es súper importante, si están conectados emprendedores, es súper importante que hayan hecho o que hagan en un futuro, espero muy próximo, el ejercicio del círculo dorado, que incluso lo hacemos en nuestros talleres aquí de Centro Progreso. ¿Listo? Luego viene el tema de la estrategia. Entonces, digamos que a grosso modo entendamos estrategia como una serie de actividades, tareas, subtareas, responsables, fechas, que me van a ayudar a mí a alcanzar un norte estratégico, llámese misión, visión, propósito. ¿Mm? Pero entonces, claro, la estrategia, como veníamos hablando, es un paso a paso, son unas áreas encargadas de desarrollar ciertas actividades para cumplir tareas o propósitos mucho más grandes. Pero entonces, construir un emprendimiento en este momento y para condiciones cambiantes en el mercado requiere que la estrategia, por ejemplo, tenga muchísima conciencia del entorno. Es decir, que la estrategia sepa leer el entorno, sepa ajustarse al entorno, sepa reflexionar respecto a lo que está pasando y a lo que puede llegar a pasar. Sea una estrategia que sea construida de forma colaborativa, que no solo incluya a los socios, sino que eventualmente incluya a los colaboradores, que incluya a los proveedores, que incluya, ¿por qué no?, a los mismos clientes. Ese involucramiento de diferentes actores que rodean el emprendimiento puede llegar a crear una estrategia muchísimo más sólida. Y yo creo que estos dos puntos finales de la estrategia pueden llegar a ser los más importantes, y es la experimentación y la simplicidad. Muchas veces las estrategias
bien sea de las empresas o de los emprendimientos, están construidos o construidas mejor sobre estructuras súper rígidas, ¿no? Entonces tenemos que hacer esto y estos son los pasos, pero ¿qué pasa si de aquí a mañana, pucha, llegó un virus y nos mandó a todos para la casa? Hay muchas empresas cuya estrategia en este momento es, digamos, tan poco plástica, tan poco dinámica, que están perdiendo un montón de plata y que van a seguir perdiendo plata. Porque dentro de su ADN, como emprendimiento o como empresa, no supieron adaptarse y no van a saber adaptarse. Porque es que experimentar no es solamente hacer experimentos en el mercado y mirar a ver qué pasa. Experimentar significa también tener, por ejemplo, un talento humano que sepa arriesgarse, que tome riesgos, que aprenda, que evalúe. Eso es experimentar. ¿Listo? Y por último, el tema de la simplicidad. Las estrategias más simples son las estrategias que permiten adaptarse de manera más sencilla a los cambios. ¿Listo? Y por último, de este módulo, de las definiciones, perdón, tenemos la cultura. Y entonces, muchas veces, incluso cuando se habla de innovación, el manual de Oslo dice que una de las áreas en donde las empresas pueden innovar es en el área organizacional. Entonces, Google, por ejemplo, es súper famosa por eso. ¿Y quién se ha visto favorecida por esta crisis? Google, porque Google ha creado dentro de su ambiente laboral una cultura que de alguna manera le permitió no solo desarrollar productos nuevos de manera muy rápida, sino adaptarse precisamente a través de eso a ciertos cambios. Entonces, ¿qué debería tener esa cultura? Esa cultura debería tener, por ejemplo, mucha confianza en el juicio de cada uno de los integrantes del equipo del emprendimiento. También debe tener responsabilidad compartida. Si ganamos, pues ganamos todos, y si perdemos, pues es responsabilidad de todos. El tercer punto es muy importante y es el por qué empresas como Google, como Amazon, incluso el mismo Microsoft, son tan exitosas en los mercados, y es que tienen siempre apertura a la diferencia, es decir, no descartan ideas y no descartan perspectivas alternativas frente a los enfoques tradicionales que tienen las empresas. En este caso, pues para los emprendimientos, deberían los equipos emprendedores nutrirse de, digamos que de diferentes perfiles de personas que le den riqueza a la cultura. Y riqueza a la cultura del emprendimiento significa incluso, o puede llegar a significar incluso una ventaja competitiva en el mercado. ¿Listo? Súper importante que se instale una capacidad de aprendizaje dentro del emprendimiento. Y que esa capacidad de aprendizaje incluso apunte a la mejora continua. Un poco, pues, Lean Startup, básicamente. ¿Listo? Y la confianza. Yo creo que la confianza, o bueno, en este caso, pues el modelo que les estoy explicando, la confianza es fundamental. Y es fundamental porque la confianza permite también tomar muchos riesgos, y a los miembros del equipo emprendedor les permite tomar riesgos. ¿Listo? Pero ya sabemos que esos riesgos, si salen bien, son de todos, y si salen mal, también son de todos. Entonces, vamos a volver un poquito a esta diapositiva. Y en esta diapositiva, entonces, ya definimos la parte inferior, es decir, el propósito, la estrategia y la cultura. Vamos a la parte superior. Han habido un montón, y eso sí los invito a estar, digamos, constantemente informándose, pero un montón de artículos en Internet. Obviamente, pues aquí vamos a tomar de las fuentes más confiables, que nos dicen cómo va a ser el futuro de los mercados. Entonces, yo estoy construyendo un emprendimiento para que responda a unos futuros mercados. Ahora, que pueden ser estos o pueden ser otros, de verdad hay mucha información. Esto, digamos, tiene información de trend watching, tiene información de
McKinsey, tiene información de Deloitte, Ernst Young, que ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero digamos son algunos de los escenarios posibles para los mercados a futuro. ¿Listo? Entonces, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué deben hacer las empresas si el distanciamiento social se mantiene? ¿Qué va a hacer mi emprendimiento para un mercado que va a mantener esa condición de distanciamiento social? Miren que todos estos escenarios que ven ahí en esta diapositiva son escenarios que para los emprendedores son oportunidades, no son problemas, son oportunidades sobre los cuales yo puedo actuar. Entonces, higiene máxima y el bienestar de los ambientes. Ahorita, pues, por supuesto, por la situación, pues, digamos, nuestros hábitos de higiene pues, se han cambiado y se han extremado, y eso sí es muy probable que se mantenga. Entonces, ¿qué pasa si yo desarrollo un producto para, digamos, no sé, reduciendo el esfuerzo, mantener mi casa libre de virus y bacterias? Un poco lo que comenzó hace un tiempo, no hace mucho, a crear Clorox con los ambientadores que eliminaban virus y bacterias en el ambiente. Otro escenario es el tema del shop streaming. Shop streaming entonces es una experiencia completamente nueva de compra, en donde digamos si ustedes quieren ir a comprar frutas al Fruver de la esquina, no tienen que ir. De hecho, no tienen ni siquiera que entrar a una página web y no tienen que comprar fresas por internet, sino lo que pueden llegar a hacer es que la tienda instala unas cámaras y usted accede a una aplicación de la tienda y simplemente de manera remota, usted y un colaborador de la tienda va escogiendo qué quiere. Usted desde su teléfono celular o desde su casa va escogiendo qué quiere y le llega a la puerta de su casa. ¿Listo? Eh, Nuevas formas de pago, incluso que apunta a la desaparición del efectivo. Nuevas formas de pago, de hecho, en los Estados Unidos ya hace un tiempo lo ha venido manejando Apple, bueno, PayPal ya hace bastantes años, y es pago con teléfonos celulares. ¿Mm? Entonces, la tarjeta de crédito de Apple no necesariamente es una tarjeta física, sino es el teléfono celular. Porque miren lo que está sucediendo actualmente. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando llega el domicilio y usted va a pagar con tarjeta, va a pasar la tarjeta al domiciliario y uno dice, uy, pero el datáfono de pronto está infectado o, o los guantes del domiciliario o el empaque, bueno, no sé, y uno se arma un montón de videos. ¿Qué pasa si simplemente es con, no sé, con una tecnología remota? Mm, ¿Listo? Eso puede llegar a pasar. De hecho, está pasando. Una pregunta que me hacían hace poco apuntaba que probablemente, o la respuesta mejor, apuntaba que probablemente estos cambios al final del día iban a pasar. Lo que pasó fue que todos los cambios se aceleraron de alguna forma, es decir, el efectivo ya estaba desapareciendo. Y lo que hizo ahorita pues el virus era no desaparecer el efectivo, porque pues, es muy difícil que de un momento para otro desaparezca, pero sí fortalecer otras estrategias de pago. Puede haber también virtualización de las experiencias, por ejemplo, esto que estamos haciendo o cómo las universidades se han tenido que adaptar a la virtualidad, que la gran mayoría pues lo han hecho muy bien. Eh, Acompañamientos virtuales y servicios virtuales de acompañamiento, sobre todo. Esta tendencia habla de que en un futuro y gracias al distanciamiento social y muchas veces al encierro, pues las condiciones de frustración, estrés, depresión se van a aumentar y se podría llegar a proponer un servicio o servicios de atención psicosocial a las personas. ¿Listo? Virtual, por supuesto. ¿Listo? Ya, pues, de hecho, existen y de hecho ya incluso dentro del reto cumbre de Centro Progresa, ya hay emprendedores trabajando sobre eso, lo cual habla muy bien, por supuesto, de ellos. Nuevos hábitos alimenticios, y los hábitos alimenticios van a mudar probablemente hacia el aumento en el consumo de vegetales.
Entonces, es básicamente porque muchos virus hicieron, digamos, la transición de animal a ser humano, eh, y las personas cada vez están siendo más conscientes de eso y pueden llegar en algún momento a decir, no, venga, no, yo no voy a consumir más pollo porque el pollo puede tener X, Y o Z, ¿no? La famosa gripe aviar, por ejemplo. Aunque pues, eso ya teóricamente está controlado. Y pueden haber nuevas experiencias no presenciales de consumo de productos o de servicios. Por ejemplo, aquí me refiero a ¿y cómo va a funcionar Cine Colombia en un futuro? ¿Mm? Esta y la siguiente diapositiva simplemente es como para que se nos despierte un poquito la curiosidad respecto a al futuro, a los escenarios futuros. Esta diapositiva es de Ernest Young y pues fue básicamente un ejercicio que hicieron de definición de escenarios, en donde se plantean escenarios en los que a los puntos verdes apuntan al crecimiento en esos servicios, en el consumo de esos servicios, y los rojos pues en el decrecimiento. Entonces, por ejemplo, cómo van a aumentar el video streaming. Es impresionante cómo, por ejemplo, las acciones de Google han subido, o las acciones del mismo Zoom han subido de manera impresionante estas últimas semanas, ¿listo? Entonces, aquí hay otros escenarios sobre los cuales los emprendimientos pueden llegar a actuar, ¿bien? Entonces, yo preparo un emprendimiento y actúo sobre estas oportunidades, porque esos escenarios son oportunidades. Y ya me preparo para el despliegue. ¿Y qué es el despliegue? El despliegue es la puesta en marcha de lo que yo puse en papel en las dos etapas anteriores. ¿Listo? Entonces acá hay varios puntos que son importantes. Primero, los emprendimientos deben crear un espacio de desarrollo ágil en donde haya unos, si quiere, unos modelos, unas estrategias de prueba y error, es decir, de salga, valide, funcionó, no funcionó, devuélvase, pregunte por qué no funcionó y haga mejoras. ¿Listo? Eso incluso pues tiene dentro de sí estrategias de prototipado y de prototipado rápido, desarrollo ágil, etc. Como tercer elemento del despliegue, y esto hace parte del componente técnico, es aprender. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que el futuro, cualquiera de esos escenarios, me plantea a mí unos retos a nivel de competencias. Competencias del negocio, es decir, qué debe saber la empresa, pero también competencias específicas, es decir, qué debo saber yo como emprendedor. Entonces, si el futuro apunta a que todos, por ejemplo, debemos aprender a programar, eh, yo debo comenzar a formarme ya en eso. O debo conseguir a alguien que me asesore en eso, o que sepa y lo vinculo a mi equipo emprendedor. Y el tercer eh, momento es asesorarse. Yo creo que aquí en Colombia se ha construido una cultura del apoyo entre empresas, de empresas hacia emprendedores a nivel de mentoría, que yo creo que es bien importante. Hay muchos casos de emprendedores, de empresarios, perdón, muy importantes y muy grandes que están dispuestos a apoyar a los emprendedores con todo su conocimiento en este momento. Entonces valdría la pena eh, tocar puertas. Esto es lo que plantea McKinsey de cómo deberían entonces responder las empresas a esta situación. ¿Listo? Y miren que es básicamente lo que acabamos de hablar. Primero, yo resuelvo los desafíos o los problemas más inmediatos de mi emprendimiento. ¿Que cuáles son? Mis colaboradores, mis gastos, mis proveedores. Esos son. ¿Listo? Luego habla de resiliencia. ¿Y qué es resiliencia? El término resiliencia viene incluso de una capacidad mecánica que tienen muchos materiales, por ejemplo el plástico, después de un trauma, de un golpe, volver a su estado natural con los recursos que ese material tiene, sin que alguien, digamos, intervenga. Eso es resiliencia. Entonces aquí los emprendimientos de las empresas por sí solos deberían volver
a la normalidad, es decir, adaptarse, un poco lo que estamos hablando, lo que estuvimos hablando en las diapositivas anteriores. Luego volvemos, creamos un plan detallado, un plan de negocio incluso detallado, que me ayude a mí a enfrentar a esos escenarios futuros. Reimaginamos esos escenarios y entramos al mercado y comenzamos incluso a cambiar y a posicionarnos en esos mercados nuevos. Ya para ir finalizando, yo quisiera mostrarles algunos ejemplos y cerrar con una reflexión muy puntual. ¿Se acuerdan de Airbnb? Airbnb, veníamos hablando de eso hace unas diapositivas al principio de la presentación. Entonces, Airbnb, ¿qué hace? Vender alojamiento. Eso es lo que hace Airbnb. Ellos no hacen más. ¿Listo? No hacen más, no estoy diciéndolo, digamos, de una manera despectiva, perdón, sino incluso eso habla muy bien de ellos y es el enfoque. Entonces, Airbnb, ¿qué hacía? Airbnb alquilaba, era el intermediario entre quien necesitaba un hospedaje y quien podía ofrecer un hospedaje, eso era. Pero ya vimos lo que pasó y entonces Airbnb, ¿qué dijo? Frescos. Yo voy a desarrollar nuevos servicios. Airbnb se transformó y así ustedes lo pueden ver en su página. Esto fue tomado de su página en estos días. Y es que Airbnb ya no vende viajes, ya no vende alojamiento. Airbnb, a través de su plataforma, está vendiendo experiencias. Entonces, por ejemplo, no sé, esta señora que está acá, que enseña a hacer pasta, ella alojaba a alguien antes de la crisis. ¿Sí? Entonces tenía una habitación y esa persona daba, digamos, el servicio de alojamiento si yo iba a viajar a Londres. Como, pues ahorita todo cambió, Airbnb le dijo, pero tranquilo, le vamos a ofrecer una plataforma que es del mismo Airbnb, y esto me pareció una berraquera, para que usted le enseñe a la gente a hacer algo, y la gente le va a pagar a usted por eso. Entonces, comenzó a montar esta plataforma y, por ejemplo, ella ofrece un método para hacer pasta. Entonces Airbnb ya, o por ahora, no vende viajes, ni vende alojamiento. Airbnb está vendiendo experiencias, porque siempre lo ha hecho. Antes vendía experiencias a través del alojamiento. Ahora vende experiencias a través de la transmisión incluso de saberes y de conocimientos. Entonces, muchas veces me encuentro yo, o en esta última semana me he encontrado yo, que los emprendedores queremos tanto nuestro modelo de negocio y queremos tanto nuestro negocio que nos duele abandonarlo. Entonces me dicen, no, Sebastián, pero es que yo no quiero dejar de hacer lo que hago, es que yo soy una empresa de alojamiento. Y es que no lo va a dejar de ser. Simplemente necesita tomar acciones en el presente para trascender en el futuro. Entonces, de aquí a mañana, quién sabe si a Airbnb le funcione esto. Yo creo que igual los viajes se van a reactivar. Va a tomar tiempo, pero se van a reactivar y Airbnb va a volver a su modelo de negocio normal. Pero si esto le funciona, Airbnb desarrolló un modelo de negocio en medio de la crisis y son unos duros por eso. La capacidad de adaptarse de Airbnb ha sido tremenda, de pronto de las más admirables que hay ahorita en el mercado. Otro ejemplo es este, que se llama Amazon Go. Amazon Go es la primera tienda sin cajeros en el mundo. Bueno, habían unas en China antes, pero digamos más o menos simultáneo. Esto no se creó como respuesta a la crisis. Esto ya tiene sus años. Esto estamos hablando más o menos 2016, donde se lanzó la primera tienda en Seattle. Y entonces usted simplemente lo que tiene que hacer es entrar a la tienda con su teléfono celular y su bolsita. Y si va a coger, aquí Amazon está vendiendo frutas, verduras, alimentos en general, ¿listo? Y si va a coger un sándwich, usted lo único que tiene que hacer es cogerlo del estante y ponerlo en su bolsa, listo. Toda la tienda está, digamos, rodeada de cámaras, no necesariamente para vigilancia, pero cámaras que están al servicio de la inteligencia artificial. Esas cámaras saben usted qué cogió y cuántas unidades tomó de ese producto y lo debita inmediatamente de la aplicación de Amazon que usted tiene en su celular. Usted no tiene que pasarle una tarjeta a nadie, no tiene que pasarle efectivo a nadie e incluso
no tiene que estar cerca de absolutamente nadie. Es decir, Amazon creó el futuro. Amazon se preparó desde hace 4 años para el distanciamiento social. Entonces, miren lo que genera una empresa que está dispuesta a crear cosas nuevas. Vean, yo casualmente estuve en la ciudad donde se creó el primer Amazon Go, en la prueba piloto. Entonces, Amazon invirtió mucho dinero en la prueba piloto y abrió la tienda para ver qué pasaba. Y miren en dónde están. Ellos incluso en este momento están pensando en licenciar, es decir, vender licencias del software con el que operan estas tiendas, el de inteligencia artificial, pero también el de pago sin cajeros y sin nada. ¿Listo? Amazon creó el futuro. Y vean lo que dicen. Yo no sé si ustedes han visto esta noticia, me la encontré hoy. Han visto Shark Tank, pues Mark Cuban es uno de los inversionistas, y él dijo, vea, la acción de Amazon va a seguir subiendo, porque Amazon se preparó para el futuro, y Amazon está creando el futuro. Entonces, miren la ventaja que tienen las empresas que se arriesgan a crear el futuro. Y el último ejemplo que les tengo es este es local. Esto se llama La Manicurista. La Manicurista es una plataforma en línea. Lo que hace esta plataforma es, como muchas, conectar oferta con demanda. ¿Qué oferta conecta? Las personas que entregan servicios de manicure, de arreglo de uñas y de pies, con personas que necesitan o que piden ese servicio. Entonces, con todo este tema de la cuarentena, pues la manicurista dijo, no, pues yo no puedo prestar el servicio. O sea, ¿por qué no? Primero, no me dejan salir de la casa. Segundo, nadie, o sea, el ejercicio de arreglarle las uñas a otra persona, pues requiere por lo menos de lo largo del brazo de una de las personas. Entonces, no va a funcionar. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron una alianza estratégica con una aplicación que se llama Medicap, que usaban la plataforma de la manicurista para agendar citas médicas. Citas médicas. ¿Listo? Buenísimo. ¿Y qué hacen? Cobrar. ¿Están abandonando su modelo de negocio? No, están respondiendo. ¿Qué están haciendo también ellas? Obviamente no están prestando el servicio de manicure, sino están vendiendo productos de belleza. Y eso es válido. Y están probando. Puede que les funcione, puede que no, pero están haciendo algo. Y no hay peor enemigo de las empresas o de los emprendimientos que la inactividad. Entonces yo quiero cerrar con este esquema que de alguna manera trata de mezclar un poquito todo lo que hemos venido hablando, pero espero que yo sea lo suficientemente claro. Las empresas, las empresas tienen los emprendimientos tienen una operación actual, ¿listo? O si quiere usted póngase aquí como persona. Usted como persona hace unas actividades en la actualidad, ¿listo? Esas operaciones incluyen recursos e incluyen actividades. Y los emprendimientos se están enfrentando a unos escenarios. El que está ahorita o el que puede pasar en un futuro, que era el que yo les comentaba. Entonces, existen dos estrategias, ya veníamos hablando, reactivo y proactivo. Si un emprendimiento se reacciona, ¿cierto?, a la situación en el presente, que es válido y de hecho es necesario, es casi obligatorio, su propuesta de valor y su segmento de cliente, se van a alinear para responder a las necesidades actuales, es decir, para hacer tapabocas, mejorar su flujo de caja y sostener la operación actual. Eso es lo que van a hacer los emprendimientos o unas posibilidades que tienen los emprendimientos. Por ejemplo, yo desde mi empresa lo estoy haciendo, ¿sí? Pero también tenemos unos escenarios futuros en donde yo puedo crear el futuro, ser proactivo. ¿Qué debo hacer yo? Leer ese escenario, crear la estrategia sobre ese escenario, aprender nuevas competencias
crear nuevas propuestas de valor para nuevos segmentos de cliente, porque esos escenarios van a tener otros problemas y otras oportunidades de las personas. Se construye todo lo que hablamos y eventualmente vamos a necesitar nuevas inversiones para ajustar nuestro modelo de negocio, pero este modelo de negocio nuevo va a apuntar a la sostenibilidad, es decir, va a apuntar al mediano y largo plazo. ¿Listo? Con esta pregunta entonces los quiero dejar. Y es, ¿qué tengo en este momento? ¿Qué recursos tengo en este momento? ¿Y qué debo aprender para enfrentarme al futuro? Yo el llamado que les hago a las personas que están conectadas viendo este streaming o a las personas que van a ver la grabación de esto en un futuro, es que se arriesguen. De pronto no hay mejor escenario para emprender que este. ¿Mm? En mis clases yo les he dicho a mis estudiantes es que mire, el futuro no está escrito. Y las empresas grandes, como los emprendedores, tienen la posibilidad de comenzar a escribir el futuro y a crear esas nuevas sociedades y esos mercados. Entonces no veamos la situación actual como un problema, sino veamos la situación actual como una oportunidad. ¿Listo? Entonces, pues eso era todo lo que les quería compartir. Nos tocó hacer un ajuste de plataforma a última hora por algunos temas técnicos, lo que también nos limita un poco en la parte, o una de las partes más interesantes de estas charlas, que es la retroalimentación o las preguntas. Sin embargo, pues estamos también muy abiertos a las preguntas que ustedes puedan tener. Centro Progresa, pues por supuesto, está a disposición de los emprendedores y pues estamos para apoyarlos. Entonces, me pueden escribir a mi correo electrónico, ahí me pueden hacer llegar sus preguntas y yo con gusto pues las voy a atender todas. Mi correo electrónico es juan.chavez, Chávez con Z, .s de Sebastián, @uniminuto.edu. ¿Listo? Sin el .co.edu. Entonces, agradezco mucho a las personas que se conectaron y estamos en contacto. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Va a estar disponible próximamente esta grabación y pues si la necesitan, con gusto, pues se las enviaremos, las subiremos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y nos vemos.